Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación en esta 10ª charla sobre los mandamientos. Segundo mandamiento de Dios nos ordena de cumplir nuestros votos y juramentos al Señor. Vamos en esta pregunta 385 y 86. Veámoslo del voto y amplifiquémoslo. El voto es una promesa que se hace a Dios de una cosa buena y a nosotros posible y mejor que su contrario, a la cual nos obligamos como si nos fuese mandado. Entonces veamos esto de los votos. Es algo interesante y hace falta clarificar todo esto. Vemos en la Sagrada Escritura, Job, por ejemplo, yendo a Mesopotamia para librarse de su hermano Esaú, prometió que si Dios le protegía en el camino y le concedía volver a la casa de su padre, levantaría un altar y ofrecería al Señor la 10ª parte de los bienes que le concediese. Entonces aquí dice hay un sí. Si lo pedido se cumple, tiene que hacer el voto, es condicional. Ana, madre de Samuel, profeta, prometió a Dios que si le concedía un hijo, lo consagraría al servicio del tabernáculo, del templo del Señor, y así hizo. Y Samuel fue uno de los grandes profetas de Israel. La Virgen Santísima, siendo muy niña, prometió a Dios permanecer siempre virgen, y lo fue. Ahora veamos un poco en nuestro caso de cristianos católicos lo que es el voto religioso solemne. Religiosos, por ejemplo, por el voto de pobreza prometen no tener bienes propios de fortuna. Por el don de la castidad prometen conservar siempre la pureza de su cuerpo y por el de obediencia prometen estar sumisos a la voluntad de sus superiores manifestada por la regla aprobada por la Iglesia. Entonces, cuando hay votos por el medio, votos hechos a Dios, tenemos que cumplirlos. Yo les aconsejo, ya lo dije, nunca hacer votos sin consultar a un sacerdote. ¿Por qué? Porque los votos hechos a Dios tienen que cumplirse. Hay también promesas, es un poco menos grave, pero tampoco hacerlas si uno está seguro que no puede cumplirlos. Y hay también las resoluciones, resoluciones. Por las resoluciones es algo que uno dice a sí mismo, esto no es voto. Ahora, ¿agradan a Dios los votos o las promesas? Sí, siempre que sean de una cosa buena, que no impida otra mejor. Las cosas inútiles, indiferentes, vanas no pueden ser objeto de un voto, y mucho menos las cosas malas, como cuando los judíos hicieron voto con juramento de no comer ni beber hasta haber dado la muerte a San Pablo. Hechos Apóstoles 13:12. Este voto no vale nada. Pecaron, de hecho, haciéndolo. A Dios le agradan las buenas obras, dijimos, y más cuando la voluntad es tan decidida que se compromete de antemano a practicarlas. Las buenas obras son como los frutos de un árbol. La voluntad es el árbol mismo que los produce, según la comparación de San Anselmo. ¿Cómo no ha de complacer a Dios la generosidad con que le ofrecemos no solo los frutos, sino el árbol, es decir, nuestras voluntades? Pidamos a Dios de ser siempre fieles a nuestros votos, a nuestras promesas. Es importante de cumplirlas. Ahora veamos unos ejemplos históricos. Cuando Felipe II venció a los franceses en la batalla de Saint-Quentin, luego se apoderó de la plaza. En lo escondido de su pecho concibió un alto propósito de hacer en honor de San Lorenzo, en cuyo día había logrado la victoria, una demostración tal que
en ella estuviese vivo su reconocimiento a la vista del cielo y de la tierra. Y bien, de ahí empezó el proyecto de la construcción del famoso monasterio de El Escorial, cuya planta tiene la forma de unas parrillas invertidas, pero no consta que hiciera voto, pues no sabemos que hubiese promesas. Lo hizo de todo modo. San Gregorio Nacianceno, llamado por su grande excelencia el teólogo, fue dado de la mano de Dios a su iglesia y alcanzado por oraciones y lágrimas de su piadosa madre, porque deseando ella tener un hijo, pidiéndole a nuestro Señor y prometiéndole que si se le daba, le consagraría a su servicio, tuvo una revelación en sueños, en la cual le fue mostrado muy al vivo el hijo que había de tener, con su rostro y propia figura, y le fue dicho que le llamase Gregorio, y con esto desde niño tuvieron sus padres gran cuidado en criarle para Dios, con buenas costumbres y letras, y él mostraba grande inclinación a todas las cosas de virtud y singular habilidad para las ciencias que aprendía. Siendo ya de edad conveniente, fue enviado de sus padres a Atenas, el grande centro universitario de su época, en Grecia. En esta jornada, navegando Gregorio para Atenas, se levantó en el mar una tormenta espantosa que tuvo gran temor de morir, porque aún no era bautizado, sino solo catecúmeno, se preparaba el bautismo. Y volviéndose a nuestro Señor humildemente, le suplicó que librase de aquel peligro y le diese tiempo para bautizarse, prometiéndole, si se lo otorgaba, gastar toda su vida en su servicio. Y fue tan eficaz su oración que luego se sosegó el mar, y los que iban en el navío le hicieron gracias por ello, entendiendo que por su medio había cesado aquella tempestad. Y finalmente San Gregorio con su amigo San Basilio fueron, después de San Atanasio, los grandes campeones de la Iglesia Católica frente a la herejía del sacerdote Ario, que negaba la divinidad de Cristo, y ellos prepararon el terreno para la reconquista del terreno, libertar la Iglesia de esta herejía llamada arianismo. Otro ejemplo, Clodoveo, rey de los francos, de los franceses, casado con Santa Clotilde, se hallaba en lucha con los alemanes que habían invadido la Galia, la Francia. La lucha le era desfavorable. Invocando al Dios de su esposa, prometió hacerse cristiano si conseguía la victoria. Ganó la batalla de Tolbiac y, cumpliendo su voto, fue bautizado por San Remigio el día de Navidad del año 496. Con él recibieron el bautismo numerosos guerreros francos. San Luis, rey de Francia, hallándose gravemente enfermo, hizo voto de si curaba en medio de una cruzada para reconquistar la Tierra Santa, y cumplió su promesa, no obstante que los nobles trataron de disuadirle. San Luis Gonzaga tenía solo 10 años cuando fue enviado a Florencia para hacer sus estudios. Y en un día a la iglesia de la Anunciación, arrodillado ante una imagen de María Santísima, hizo voto de perpetua castidad para imitar a la Virgen, en una virtud que tenía tanta estima, la virtud de la pureza. Cumplió tan fielmente su voto que el santo joven ha merecido el nombre de angélico. Santa Teresa de Jesús y Santa Juana Francisca Chantal se obligaron con voto a ser lo más perfecto. Santo Alfonso María de Ligorio hizo voto de aprovechar todos los instantes, pero probó antes si podía cumplirlo. Entonces, no hacer votos imprudentes, es importante esto. San Francisco Javier renovaba los votos todos los días y afirmaba que no existía armadura y defensa mejor contra los ataques del diablo. Lo mismo hizo San Alfonso Rodríguez, al cual manifestó el Señor cuánto le agradaba esa práctica, de la que sacaría gran provecho y fruto para su alma. Nosotros, queridos hermanos, podemos hacer
nuestros votos de bautismo, renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Cada mañana podemos hacer esto también. Eduardo III, rey de Inglaterra, hallándose en el destierro, hizo voto de ir en peregrinación a Roma, si el Señor le concedía ceñir la corona. Habiéndolo logrado, y oponiéndose los nobles por el bien del reino a que fuese a Roma, pidió al Papa León IX que le conmutara dicho voto. El Papa se lo conmutó, lo cambió, obligándole a que distribuyera entre los pobres lo que habría de gastar en el viaje y que construyera una iglesia dedicada a San Pedro. A ello se debe la abadía de Westminster, en Inglaterra. En el año 1633, la peste se ensañaba en Oberammergau. Los magistrados, en nombre de todos, pidieron auxilio a Dios, prometiéndole celebrar cada 10 años el misterio de la pasión de nuestro Señor, representación en imágenes vivas de los sufrimientos de Jesucristo. Si la peste maniguaba. Desde ese instante nadie más murió de la epidemia. Los habitantes cumplieron lo prometido y cada 10 años organizan aún hoy las representaciones de la pasión de tan excelente manera que acuden gentes de todo el mundo a presenciarlas. Y también cuando hubo una grandísima peste en México, no se podía calmar la situación. Hicieron voto de festejar el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, y bien siguen todavía entre 6 y 12 millones de peregrinos en acudir a esta fiesta. Los hermanos, terminamos con este segundo mandamiento: no jurar el nombre de Dios en vano. Nos manda a respetarlo, respetar el nombre de Dios, pronunciar su nombre con respeto, no blasfemar y no hacer juramentos falsos o no necesarios. Hemos visto que la blasfemia es pecado de los demonios, y termino con esto, con una cita de unos santos. Bien, San Buenaventura, comentando el Evangelio del Domingo de la Pasión, en el cual se refiere que los judíos cogieron piedras para tirárselas a Jesús, dice: cuántas blasfemias profieren los hombres, otras tantas piedras lanzan contra Dios. A los blasfemos se les pueden aplicar aquellas palabras: vosotros sois hijos del diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. San Juan 8:44. Entonces, queridos hermanos, nunca jamás blasfemar, no hacer votos, y cuando oímos gente decir palabras malas contra la religión, la cosa de Dios, y bien digamos: alabado sea Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.